juntamente conmigo. Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Decimos mente alerta porque Dios te va a hablar, y corazón receptivo es porque específicamente a ti te va a hablar. Si Dios ha permitido que hoy estés aquí en este lugar, es porque Dios quiere hablarte algo para que tú puedas tomarlo y puedas tomar una decisión en obedecerlo o no obedecerlo, en creerlo o no creerlo, en aceptarlo o en rechazarlo. La decisión la toma cada uno de nosotros, pero el cielo y la tierra es testigo, y nosotros también, de que Dios te ha hablado el día de hoy. Amén. Bien, como dijimos, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre, y hoy entramos a nuestra lección número 7 de esta serie, y vamos a seguir adelante. La semana pasada hemos estado hablando acerca de lo que son las razones por las cuales se establece un pacto, y habíamos visto 3 razones por las cuales se puede establecer un pacto, y dijimos que era por protección, también dijimos que era por igualdad o seguridad, y número 3, por amor o devoción. Así es que hemos visto nosotros cada una de ellas, ¿no? Y estábamos narrando y hablando en cuanto a lo que es la importancia de conocer tu pacto que tienes tú con Dios, porque la falta de revelación de este pacto que Dios ha establecido contigo ha hecho de que muchas personas o muchos maestros enseñen cosas raras en cuanto a lo que es el pacto, y andan por ahí pidiendo ven, haz tu pacto con Dios, y te piden cosas, te piden dinero, porque el creyente que tampoco sabe la revelación de Dios en cuanto a lo que es el pacto, cree que eso es verdad. Pero la verdad no es cierto, no es verdad. El pacto que Dios ha establecido con el hombre lo estamos nosotros ya estudiando poco a poco. Ya vamos por la lección número 7, la cual el día de hoy entramos. Pero quiero continuar con el tema anterior que tuvimos la semana pasada, que era las razones por las cuales se corta el pacto. Y dijimos que eran 3, por protección, igualdad y por amor o devoción. Pero a la vez también habíamos hablado que el pacto que nosotros hemos establecido es un pacto que realmente no se puede romper. Es un pacto que tiene un carácter sagrado y tiene un carácter único, ¿no? Es irrompible, es inquebrantable. Y antes de poder entrar a ello, quiero mostrarles la escena que normalmente se suele hacer. Cuando 2 personas entran en pacto, había contado la historia de Stanley y David Livingstone, pero cuando 2 personas entran en pacto, se presentan juntos cara a cara. Ambos intercambian regalos, intercambian presentes, ¿no? Como les mostré la historia de este jefe de esta tribu, Mojambi, y Stanley, él le regaló su cabrita y el otro le regaló su lanza. Hay un intercambio de obsequios o de presentes, pero a la vez se toma una copa de vino, y en esa copa de vino se hace un corte en la mano y se derrama unas gotas de sangre, en la cual ambas partes pactan y se convierten ahora en hermanos de sangre. Es lo que hizo Stanley al hacer este pacto. Pero dijimos que este pacto que se hacía era un pacto que no se puede quebrar, no se puede quebrantar. La misma Biblia dice en Gálatas capítulo 3, por favor, vamos a Gálatas 3:15. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, dice, un pacto, dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nosotros habíamos dicho que este pacto, no en el Antiguo Testamento, sino en estas tribus africanas que se practicaba, aún incluso creo que aquí
en Estados Unidos, en la época donde los indios, los apaches hacían pactos, hacían los mismos ritos, las mismas partes de este pacto, y donde ambos se hablaban, por eso hoy las palabras del pacto, pero a la vez, ¿no? No solamente se hablaban palabras, sino se decían todo lo malo que ocurriría si una de las partes no cumplía con la parte del pacto. Voy a leerles lo que en esta conversación, en este pacto que Stanley hizo con este jefe Mirambo de esta tribu de Uyansi. Estas palabras están escritas en un libro, se llama The Blood Covenant. Ya no existe el libro, solamente lo pueden encontrar por internet, está en PDF. Su libro escrito en el año 1871 y es un libro muy viejo, muy antiguo. Y dice así, miren lo que se hablaba cuando una vez habían establecido el pacto, habían hablado las promesas del pacto, pero a la vez se decían, si uno de los dos rompe el pacto, miren lo que dice, si cualquiera de ustedes dos rompe este pacto de hermandad establecido ahora entre ustedes, dice, devórele el león, envenénele la serpiente, amargura sea en su comida, sus amigos lo abandonen, su pistola explote en sus manos y lo hiera, y todo aquello que es malo lo dañe hasta morir. O sea, esas eran las palabras que se hablaban cuando se establecía un pacto. O sea, se hablaban las palabras del pacto, pero a la vez se pronunciaban palabras que aquel que rompiera el pacto, todas estas cosas ocurrirían en la vida de la persona. Bueno, actualmente sucede similar. Cuando una pareja contrae matrimonio, entran en pacto. Y dijimos de que hay derramamiento de sangre, hay palabras del pacto, ¿no? Y cuando se rompe ese pacto, o uno de los dos rompe el pacto, no le va bien a la persona que lo rompe, le va mal. Y no porque la otra persona le ha maldecido, sino porque está rompiendo un pacto que ha establecido con alguien, ¿no? Y el dolor de cabeza no se acaba ahí, sino continúa y continuará. Por eso es importante entender que cuando una persona entra en el matrimonio, no está entrando a un contrato, está entrando a un pacto. Y aunque la sociedad ha cambiado este concepto del matrimonio, pero el verdadero concepto del matrimonio, bíblicamente que Dios lo ha establecido, es que un matrimonio es un pacto. Y si uno de los dos rompe el pacto, todas estas cosas van a ocurrir sobre la vida de aquel que rompe el pacto. Por eso es importante, mi amado hermano, que si eres soltero, que sepas con quién te vas a casar. Y si ya estás casado, que es importante que puedan limar sus asperezas y que puedan ambos conocerse el uno al otro, porque muchos de ustedes casados no se conocen el uno al otro, y puedan empezar a caminar bajo los principios bíblicos que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Porque su palabra nos habla mucho acerca del matrimonio. Y es importante que nosotros busquemos ayuda profesional, una consejería siempre es bueno, para poder ayudar a resolver ciertos dilemas y problemas que existen dentro de lo que es el matrimonio. Así es que un pacto, como dice la Biblia, aunque sea de hombre, dice, no puede ser ni siquiera cambiado, no puede ser ni siquiera, dice, abolido, sino más bien es un pacto eterno. Por eso es de un carácter sagrado, ¿no? Ese pacto que se establece tiene un carácter único, sagrado y es respetado. Ahora, yo quiero en esta mañana llevarte a través de la palabra de Dios acerca de estos pactos que ya les he contado, lo que las tribus practicaban en el África, pero esas prácticas, esos ritos, ya estaban ya desde antes que la ley existiera, aún incluso, vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, quiero que me acompañen al libro de Génesis.
capítulo 21, y vamos a ver una escena donde se está estableciendo un pacto, y vamos a ver los elementos del pacto. Y antes de poder leer el capítulo 21, ahorita voy a decir el versículo, quiero primeramente hablarles acerca de esta palabra pacto. Pacto en el hebreo significa berit. Berit se usa la palabra pacto en el Antiguo Testamento y en el griego es diateca. O sea, berit es la palabra literal de pacto, ¿no? Esta significa pacto, testamento, alianza, acuerdo. Esto significa convenio, tratado. Pero a la vez, junto con esta palabra berit, ¿no?, hay otra palabra que siempre va de la mano. Cada vez que vamos a leer en la Biblia la palabra berit o pacto, hay una palabra que siempre va al lado de ella. O sea, berit no va sola, va con otra palabra. Y esa otra palabra es la palabra karat. Karat significa cortar, significa celebrar, concertar, ¿no? Y comunica la idea de hacer herida, ¿no?, a partir de la cual la sangre va a fluir. Voy a repetirlo nuevamente. La palabra pacto en el hebreo es berit, la cual significa pacto, alianza, tratado, convenio, acuerdo. Pero junto con la palabra pacto, porque ahorita vamos a entrar a Génesis 21 y vamos a encontrar estas dos palabras, y no solo les voy a dar un ejemplo, voy a llevarle a 3 ejemplos bíblicos donde se establece un pacto, y vamos a ver la ceremonia del pacto que se ha establecido, y vamos a estudiar esas palabras, ¿no? Berit va siempre de la mano con una palabra que es karat. Karat significa cortar, significa hacer o celebrar, ¿no?, o concertar, comunicando una idea acerca de hacer una incisión para que o por la cual la sangre va a fluir. Ahora, no es cortarse las venas, sino es hacer un pequeño corte para que la sangre pueda fluir. Entonces, esta es la palabra pacto, y escúcheme bien, existen 280 veces que se pronuncia esta palabra solo en el Antiguo Testamento. La palabra pacto, 280 veces están escritas. Y junto con esa palabra pacto, como dije, está la otra palabra que se llama karat. O sea, vamos a usar estas dos palabras y vamos a ir a la Biblia para poder encontrar en ella la ceremonia del pacto. Así es que vamos a Génesis capítulo 21, como mencioné, y vamos al versículo 22. Para algunos tendrán en su Biblia un título, dice Pacto entre Abraham y Abimelech. Así es que vamos a leer la historia y luego voy a explicar en detalle en dónde encontramos el pacto y dónde encontramos los elementos del pacto. Así que leamos, por favor. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, dice: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta el día de hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Dígale a la persona que está a su lado, diga: ambos hicieron pacto. Muy bien, entonces sigamos, versículo 28.
Entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos años. Bien, ya hemos leído la historia y ustedes ya tienen una idea de lo que está ocurriendo aquí. Y vamos a entrar a poder estudiar estas 2 palabras que mencioné al inicio, que es pacto, pero junto con la palabra pacto mencionamos que hay una palabra que se llama karat, que significa cortar, concertar, donde apunta a que haya una apertura, donde haya una fluidez de sangre, en la cual la sangre pueda fluir. Así es que vamos por favor al versículo 27, y dice: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, ¿no? Y dio a Abimelec, e hicieron ambos, ¿qué dice? Pacto. Esa palabra hicieron, subráyala por favor, esa palabra hicieron, y escriba al costado de esa palabra karat. Escriba al costado de la palabra hicieron, escriba la palabra karat. Si no quieres escribirlo en tu Biblia, en tus notas, porque sé que todos traen sus notas para apuntar y escribir, escriba que la palabra e hicieron, en el hebreo, esa palabra hicieron es karat. Y dijimos nuevamente que la palabra karat significa cortar, celebrar, pero que comunica la idea de hacer una herida, ¿no?, a partir de la cual haya fluidez de sangre, o a partir de la cual pueda fluir sangre. Bien, luego dice, e hicieron, versículo 27, hicieron ambos pacto, y aquí encontramos la palabra berit. Hacer pacto, nuevamente las 2 palabras, karat, berit. Estas 2 palabras siempre van a ir de la mano cada vez que vamos a encontrar en la Biblia la palabra pacto. No es solamente decir palabras, hay toda una ceremonia. Y acá dice que tomó Abraham ovejas, tomó vacas y la dio a Abimelec. Una vez que le dio a Abimelec, ¿no?, le dice, y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él dice que respondió que esas son las que se tomarán de su mano para testimonio de que él cavó ese pozo, porque pareciera que hubo un problema en ese lugar, porque Abraham tenía sus pastores de ovejas y Abraham estaba construyendo pozos, pero parece que los pastores de Abimelec vinieron y le quitaron uno de los pozos. Entonces Abimelec se acercó a Abraham y le dice: yo sé que Dios te ha bendecido y quiero que cuando tú sigas creciendo, ¿no?, tú puedas también, como dice al inicio, ¿no?, puedas tú hacer lo mismo como he hecho yo contigo, a mis hijos y a los hijos de mis hijos o a mis nietos. Y dice: júrame que los vas a tratar bien. El pacto que estaban ambos estableciendo, tanto Abraham como Abimelec, era un pacto de protección, porque recuerden que hay 3 razones para hacer un pacto: protección, un pacto de igualdad, ¿no?, y de seguridad, o un pacto de amor. ¿Cuál de estos 3 pactos creen que se estaba celebrando en este momento? Porque alguien podría decir, es un pacto de protección, pero aquí no había ni un pacto de protección, porque recuerde, para establecer un pacto de protección era una tribu menor que hacía pacto con alguien mayor, pero aquí
lo que encontramos es un pacto no de protección, sino un pacto de igualdad, un pacto de seguridad. Entonces, cuando viene Abimelech y le dice, yo quiero que tú hagas esto con mi familia, que los trates bien, no le está pidiendo protección, le está pidiendo seguridad de que él, como está creciendo, no vaya a levantarse en contra de su descendencia de Abimelech. Leámoslo nuevamente, por favor, dice el versículo 22. Aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, eran filisteos, dice a Abraham diciendo, Dios está contigo en cuanto hace. O sea, ellos estaban mirando cómo Abraham estaba prosperando. Y hoy dice, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo te he dado, ¿no? E hice contigo, harás tú también conmigo, con mi casa, con la tierra donde has morado. Aquí están estableciendo un pacto y a Abraham le reconviene a decir, hagamos un pacto. Es un pacto no de protección, es un pacto de igualdad, es un pacto de seguridad donde tú vas a estar tranquilo, que nadie de mi casa va a ir en contra de ti y también nadie de tu casa va a venir en contra de mí. Hicieron un pacto, cortaron ambos un pacto. Aquí encontramos lo que son los elementos del pacto. Aquí vemos los animales del sacrificio. Leamos nuevamente, por favor, dice el versículo 26, y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Entonces, y tomó Abraham ovejas y vacas, y le dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas, aparte de que le dio las ovejas, para poderlas sacrificar y cortar, porque dice que ellos hicieron pacto, entonces hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. Vemos también el presente que le da Abraham a Abimelech. ¿Cuál fue el presente? Las 7 corderas. ¿Saben que en el matrimonio también se hace lo mismo? Cuando ambas personas van al matrimonio, se celebra una ceremonia. Se hablan las palabras del pacto, yo te cuidaré, ¿no? En las buenas, en las malas, ¿no? Y estamos celebrando el pacto. Este es un mensaje para los solteros. Para los casados es demasiado tarde. Pero quiero que tengan conocimiento, porque esto es muy importante. Cuando ambas personas van a entrar en pacto, los novios, ¿no? Ambos tienen algo que darle al otro. Ambos tienen algo que han guardado y que Dios les ha dado para guardarlo y entregarlo en el día en que van a hacer pacto. Este concepto ya no se oye así nomás, porque la sociedad lo ha cambiado por completo. Y se llama la virginidad. La virginidad de un hombre y tanto la virginidad de una mujer son entregados en ese día del pacto. Es el regalo que Dios ha dado a cada persona, sea hombre, sea mujer. Y ese es el día en el cual se le entrega. No a cualquier persona, se lo entrega a la persona con la que está estableciendo un pacto eterno, que es el matrimonio. Hoy la gente se asusta cuando le dicen y ven a una mujer de 20, 30 años que es virgen y dice, ¡ah! Eso es mentira, eso no es verdad. Pero la virginidad es algo que Dios ha dado a cada persona para que el día del matrimonio sea otorgada a la otra persona. Por eso dije que es un mensaje para los jóvenes. Guárdense hasta el día del pacto y entreguen aquello que es bien preciado para el día en que realmente encuentres esa persona y entrégaselo en el día que establezcan el pacto, no antes. No antes de establecer un pacto, sino en el día en que ese hombre o esa mujer está dispuesta a establecer un pacto contigo. No un contrato. Es que quiero que nos conozcamos, dame la prueba del amor. ¿Yo cómo sé que tú me amas, no? Entonces yo necesito que me confirme. Bueno, esa era mi época, en esta época ya no se dicen esas palabras. Ahora ha cambiado esto. En mi época se pedía permiso y se preguntaba, ¿no? Hoy ya los jóvenes no lo hacen.
Porque yo tengo que ponerme al día con la juventud. Yo ya estoy pasando de moda, ya tengo ya casi 50 años. Y los jóvenes de esta época ya no hay esas palabras, dame la prueba del amor. Ahora es diferente. Tú solo, yo sola, nos gustamos, estamos aquí solitos, etcétera, etcétera. Ya ni siquiera hay prueba del amor, simplemente dan rienda suelta a lo que tanta comunicación, tanta información que han recibido del mundo y tantas canciones que hablan solamente de eso, dan rienda suelta a sus deseos carnales. Pero el hecho es, mis amados hermanos, jóvenes, guarda tu virginidad para entregársela a la persona que ha tomado la decisión de establecer un pacto contigo, no antes del pacto, porque eso es lo que se entrega. Y aquí vemos a Abraham y Abimelech entregando algo. Se lo dio a Abimelech. Encontramos los animales del sacrificio, lo encontramos en el versículo 27, encontramos en el versículo 29 el regalo, porque hay un presente en una ceremonia, y luego encontramos también un memorial. Encontramos en el versículo 33, dice que Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y invocó el nombre de Jehová Dios eterno. Y cada vez que se establecía un pacto, siempre se invocaba el nombre de Dios. Por eso en el matrimonio también invocamos el nombre de Dios. Os declaramos marido y mujer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se hace una invocación a Dios como testigo del pacto que se está estableciendo ambas personas. Dígale a la persona que está a su lado, el matrimonio es un pacto, dígale. Dile, no pienses que es un contrato, es un pacto. ¿No? Porque hay quienes dicen, no, es más, hay madres que le recomiendan a sus hijas, cásate con ese muchacho, te va a ir bien, ¿no? Y si te va mal ya, pues, buscas a otro, pues mejor. Así he escuchado a madres aconsejar a sus hijas. Es más, hombres y madres aconsejando a su hijo de la misma manera. Y si ves que la muchacha es desordenada y no sabe cocinar, ya pues te consigues otra, pues de todas maneras, fulana de tal está detrás de ti. Yo he escuchado a padres así hablar a sus hijos. Diga a la persona que está, gracias a Dios que en esta comunidad no existen padres así. Hay ese concepto. O sea, el concepto del pacto ha sido tan deteriorado que ahora vemos que ya no hay esa idea, ni siquiera la idea vaga de lo que es el pacto, sino simplemente si te va bien, bien, si no, no. Si tú haces lo que yo te pido, va a marchar todo bien, pero si tú haces todo, no, yo me voy. Calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Y así no es el matrimonio, sino el matrimonio es un pacto. Ahora, quiero que vayamos a otro ejemplo, porque aquí vemos un ejemplo de protección, un pacto de protección, ¿no? Aquí encontramos un pacto de protección, vimos a los animales de sacrificio, vimos el presente, vimos incluso que hay un memorial. Ahora vamos a Génesis 31. Por favor, dígale a la persona que está a su lado, diga, el matrimonio es un pacto. Diga. Y van a escucharlo continuamente de mi persona porque quiero que seas consciente de que el matrimonio es un pacto eterno. ¿Hasta que qué? Hasta que la muerte te separe. No es un chiste, no es ay, es que no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella, es que no sé qué hacer con lo que siento. Déjame decirte, el matrimonio es un pacto. Lo que pasa es que yo ya estoy cansada de mi casa, mis padres ya me tienen hasta aquí, así que yo ya me quiero ir de la casa y ¿qué más? Ya me voy a ir a casar, pues. Nunca tomes una decisión así para casarte. Las peores decisiones se toman cuando estamos alborotados y estamos en problemas. Las mejores decisiones las tomamos cuando estamos en paz, en tranquilidad. Cuando buscamos de Dios, encontraremos la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Una respuesta que nos va a llevar a poder crecer y avanzar. Así es que vamos con la historia de Jacob.
porque aquí en Génesis capítulo 31, versículo 43, encontramos otro pacto más. Ustedes que han leído Génesis sabrán que Jacob está yéndose con su esposa Lea y Raquel y están huyendo de Jetro y están caminando hacia otro lugar, y luego dice en el versículo 43 que el padre de ellos, Labán, pero no Jetro, Labán, ¿no? Dice: respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Buen pues, ahora, y hagamos, nuevamente, hagamos, ¿qué palabra es? Karat. Karat. Hagamos Karat. Pacto, ¿qué palabra es? Berit. En hebreo, Berit. Siempre vamos a encontrar la palabra Karat, Berit. Berit, Karat. Pacto, Berit. Hagamos o cortemos o hagamos Karat. Berit y Karat. Berit, pacto. Y cuando dice hagamos pacto, hagamos significa la palabra Karat, y pacto la palabra Berit. Hagamos pacto, dice, entre pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Luego dice: entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, como un memorial del pacto que están estableciendo en ese lugar. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saudata, y lo llamó Jacob Galaad. Aquí en esta ceremonia hubo una cena, hubo un memorial, hubo un levantamiento de piedras como memorial, hubo una ceremonia, comieron juntos. Y luego dice versículo 48: porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa, por cuanto, dice, dijo Atalaye Jehová entre tú y yo. Y entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Delante mencionamos que en todo pacto se invoca el nombre de Dios como testigo. Y por eso aquí encontramos nuevamente. Aquí ambos están poniendo a Dios como testigo. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. ¿Qué tipo de pacto están estableciendo aquí? ¿Era un pacto de protección? ¿Era un pacto de seguridad o igualdad? ¿O era un pacto de amor? ¿Qué tipo de pacto creen ustedes? Era un pacto de seguridad, de igualdad. Por eso tú no vas a poder pasar, ni yo puedo pasar más allá. Iguales. No hay pacto de protección, porque dijimos que para que haya un pacto de protección tiene que haber alguien menor con alguien mayor quien está estableciendo un pacto. Y aquí era el suegro, y el suegro estaba diciendo que ninguno de los dos podía pasar, como dice, a ni un lado a otro lado, para poderles hacer daño. Y luego dice el versículo 52 nuevamente: testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás este majano, ni de esta señal contra mí para mal. ¿Cuántos saben que Jacob podía tener algo en su corazón de revancha o venganza porque le hizo trabajar 14 años? Porque le engañó el suegro, ¿no? Entonces él establece un pacto, dice: hagamos pacto, ¿no? Para que tú no vengas contra mí, ni yo venga contra ti. Un pacto de seguridad entre ambos. Y ese pacto era respetado. Así que dice el versículo 53: el Dios de Abraham y el Dios de Nacor
juzgue entre nosotros el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Imagínense el respeto que tenía este hombre acerca de Dios. Y luego dice, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte. ¿Qué hubo? Derramamiento de sangre. Inmoló víctimas. Hubo un sacrificio para poder concertar un pacto. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Aquí encontramos lo que estábamos mencionando acerca de lo que es la palabra karat, que es cortar, hacer una herida para que haya una fluidez de sangre. Pero aquí en este versículo 54 dice que Jacob inmoló víctimas, hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. ¿Dónde se aprendió de este derramamiento de sangre? En el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que inmolar 2 víctimas para que a través de esas 2 víctimas la inocencia de ellos pasara a los culpables y la culpabilidad de los culpables pasara al inocente. Ya esta figura estuvo ya pintándose desde Génesis 3. Por eso en Génesis 4, Abel hace una ofrenda a Dios, hace un sacrificio a Dios, y ese sacrificio era a través de derramamiento de sangre, porque sabía de que a Dios le agradaba eso por causa del pacto. Porque cuando una persona se acercaba a Dios a través de un sacrificio, le estaba diciendo a Dios, yo sé que soy culpable, pero este animal está tomando mi culpabilidad y yo estoy tomando su inocencia, por la cual ahora puedo acercarme a ti. Y a Dios le agradó, porque la Biblia dice que Abel hizo una ofrenda superior, mayor que la de Caín. Entonces encontramos que solo a través del pacto uno se puede acercar a Dios. Y aquí vemos los tipos de pacto que pueden haber, las razones por las cuales se establece un pacto. Vimos un pacto de protección, seguridad, igualdad y de amor. Pero acá hay 2 ejemplos acerca de un pacto de igualdad y de seguridad. Vamos a otro pacto establecido en la misma Biblia, pero vamos a Josué capítulo 24. Ya avanzamos ya Génesis, ahora vamos a Josué. Ya no estamos en la época de Abraham, sino más bien ya pasó Noé, ya pasó incluso los hombres que Dios levantó para juzgar, ¿no? Ya pasó la época de Moisés, ahora está delegándose a Josué, y Josué en el capítulo 24, ¿no? En el versículo 22, hay otro ejemplo acerca del pacto. Recuerden que mencioné que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existen 280 veces la palabra pacto. Así que vamos a leer el versículo 22 del capítulo 24. Dice así: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues, dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Fueron las palabras del pueblo que respondió a Josué. Y Josué en el versículo 25 dice: entonces Josué, ¿qué dice? Hizo pacto. Nuevamente, hizo, ¿qué significa? Karat. Pacto, berit. Y dice: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem.
Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Ahora, aquí encontramos esta escritura, y quizás dirá alguien: pero pastor, acá no hay ningún momento sacrificio. No está escrito, pero cada vez que se establecía un pacto, se hacía un sacrificio, hay una inmolación de víctimas, como vimos en el pasaje anterior. Pero acá aún sí nos pinta lo que la palabra hicieron pacto, y nos pinta aún incluso la piedra como especie de memorial, como señal. En el primer pasaje encontramos a Abraham, ¿no?, sobre el árbol de tamarisco, sembrando un árbol tamarisco como señal, como memorial. En la historia de Jacob encontramos que levantaron piedras como señal, como memorial del pacto. Y encontramos aquí en Josué igual, una roca como señal y memorial de que se estableció un pacto entre ambos. Entonces aquí también encontramos otro pacto que establecido, y hay toda una ceremonia. Por eso podemos ver aún incluso que el matrimonio es 100% un pacto, porque hay toda una ceremonia. Diga a la persona que está a su lado: el matrimonio es un pacto, dígale. Ahora, hay ciertos pactos que se establecen entre hombres, y hay pacto establecido por Dios. Por eso hay varias clases de pactos. Y quiero que podamos nosotros, no quiero pedirles que puedan dominarlo, pero al menos tener una idea de lo que son y de lo que es el pacto. Así es que hay clases de pacto en base a su origen, ¿no? Número 1, hay pactos de origen divino. Hay pactos en la cual Dios mismo lo estableció. Tiene un origen divinamente inspirado por Dios, como por ejemplo el matrimonio. Es un pacto divinamente inspirado por Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Es un pacto que Dios estableció, divino. Pero también podemos ver que hay otro pacto que es humanamente establecido, porque como dije, hay dos orígenes, de origen divino y de origen humano. Y cuando hablamos de origen humano, ¿no?, porque es humanamente establecido, estamos hablando una empresa, un contrato, ¿no?, donde ambos se fusionan, ¿no?, están haciendo una alianza, ¿no? Sprint se une a T-Mobile, o T-Mobile se une a Metro PCS, y están entrando en una fusión de empresas, y hay una especie de pacto o alianza específicamente humana, ¿no? Entonces, en cuanto al origen, existen dos: uno que es lo divino y el otro es humano. Y también podemos ver que también hay pactos en cuanto al número de las partes pactantes, de los que van a hacer el pacto. Hay pactos unilaterales y hay pactos bilaterales. Y los pactos unilaterales es aquella que Dios mismo hace consigo mismo. Y Él dice, ¿no?, por amor a mí mismo, dice, ¿no?, y menciona lo que va a hacer. Por amor a mí mismo voy a hacer esto con vos, con esto contigo. Es un pacto unilateral que Él mismo establece. Pero a la vez encontramos los pactos bilaterales, que existen dos tipos de pactos bilaterales, que son los pactos individuales y los pactos colectivos. Los individuales podremos ver ahí lo que hizo David y Jonatán. ¿Cuántos se acuerdan de David y Jonatán? Hicieron un pacto. Era un pacto de amor, era un pacto de que ambos tenían una amistad. Por eso que cuando murió Jonatán, David habló de él como su hermano,
¿Por qué como su hermano? Por el pacto que establecieron, un pacto de sangre. Entonces, también podemos ver aquí a Labán y a Jacob, como el ejemplo que vimos, como un pacto unilateral, ¿no? Un pacto en cuanto a las partes pactantes. No es divino, porque Dios no intervino, era entre ambos. Pero los pactos colectivos podemos ver a lo que es dos naciones, ¿no? Dos empresas o dos compañías que se fusionan para hacer un proyecto, son pactos colectivos o familiares, ¿no? ¿Cuántos han visto que hay familias que hacen pactos, ¿no? Donde se establecen de que ninguno de los dos van a tener rivalidades y establecen ciertos patrones y hacen un pacto, ¿no? Son pactos colectivos, ¿no? Y la tercera, existen pactos en cuanto a condiciones, ¿no? Y aquí encontramos los pactos condicionales y los pactos incondicionales, ¿no? Cuando son condicionales encontramos la partícula sí. Si es que tú haces esto, entonces va a ocurrir esto, ¿no? Pacto condicional, y hay pactos incondicionales. Vamos por favor a Gálatas nuevamente, capítulo 3, versículo 15. Y aunque ya lo leímos, pero quiero añadir algo más en cuanto a lo que estoy compartiendo. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, esa palabra ratificar significa corroborar, significa formalizar, significa sellar, legalizar o certificar, acreditar o confirmar. Como en otras palabras, más conocido como juramentar. Cuando una persona dice, no, yo juro, está ratificando, está acreditando, sellando, formalizando, está legalizando algo o revalidando algo. Por eso dice, cuando un pacto una vez ratificado, juramentado, es imposible que se pueda romper. Es lo que ocurre en el matrimonio, porque ambos dicen sí. Acepta fulano, sutano, bla, 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 bla. Sí. ¿Qué ha hecho? Ha ratificado el pacto. Por eso cuando Jesús dijo, no juréis, ¿saben lo que estaba diciendo? Que estás ratificando una promesa, un pacto que has hecho, porque recuerden que hay pactos humanos, ¿no? Y por causa de ese pacto, por causa de estar jurando, es que hay cosas malas que te llegan. Hay cosas malas que te caen a ti, no porque Dios te está castigando, porque Dios no te castiga. Te caen y te vienen porque simplemente has juramentado una promesa que has hecho. O sea, has establecido un pacto humano, y por causa del pacto humano, al romper una de ellas, es que todas las cosas malas te llegan. Voy a hacer un ejemplo que suele ocurrir en las iglesias, ¿no? Y cuando hablo de iglesias, hay ciertos lugares donde se les pide a la membresía que juren o que hagan un compromiso con la iglesia. Entonces les dicen, si tú te vas de la iglesia, te va a ir mal. Y el creyente, pues, por falta de conocimiento, por falta de conocer la palabra de Dios, ¿no?, aceptan este tipo de pactos humanos. Entonces, cuando el creyente ve que la cosa se pone difícil en una iglesia, y hay cosas y comienza a ver cosas raras, entonces el creyente decide partir. Porque es bueno partir. Si el lugar donde no
donde tú estás no te está edificando, no te está llevando a crecer, entonces es tiempo de partir. Por eso mencioné en una de las clases mías, dije, si el líder no crece, la iglesia tampoco. Por eso es importante que todo aquel que desea ser líder debe de crecer continuamente. Todo aquel que desea ser pastor debe de crecer continuamente. Nunca debe quedarse estático ni estancado en el mismo nivel. Porque depende de él los demás. Si los demás quieren crecer y el pastor no quiere crecer o el líder no quiere crecer, entonces todos podrán pasarlo y no podrán pasarlo porque el líder no crece, no está avanzando. Entonces todos quieren avanzar, pero él no puede. Entonces, ¿qué hacen? Se tienen que ir de la iglesia. Pero entonces les dicen, si tú te vas, te va a ir todo mal. Y ciertamente les va mal. Por causa del pacto. El pacto humano que han hecho. Y otra vez regresan los hermanos, ¿no?, al mismo lugar, ¿no?, y le dicen, te lo dije, que si tú te ibas te iba a ir mal, ¿no? Tienes que quedarte aquí en la casa del Señor. Se lo digo porque a mí me lo han dicho. Amén. A mí nadie me ha contado algo. Si tú piensas que alguien me está contando algo, déjame decirte, te lo digo por experiencia. A mí me dijeron así. A mí me fue mal. No lo sabía hasta que un día descubrí lo que era un pacto. Hasta que un día descubrí lo que era un pacto humano, lo que era un compromiso verbal y un juramento. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el jurar es el ratificar algo. Y si tú has jurado y ratificado algo y no lo has cumplido, entonces puede hacer que estés, por causa de eso, recibiendo cosas negativas en tu vida. Y no es que Dios te esté castigando, no, es por causa del pacto. Diga a la persona que se lo diga, es por causa del pacto. Tú has hecho un pacto anteriormente con alguien y no lo has cumplido y lo has ratificado. Hay cosas negativas, que no es que Dios te esté castigando porque has prometido algo y no lo has cumplido, no. Es por causa del pacto que tú has establecido que te llegan las cosas negativas. Y no porque Dios te esté castigando. Quiero que entiendan cuán importante es el pacto. Cuánto significa. ¿Y cuál es su carácter? ¿Cuál es su valor de establecer un pacto? Porque ese pacto es la que Dios ha hecho contigo y conmigo. Y cuando tú haces un pacto humano, vamos a llamarlo así, un pacto humano entre personas, y no lo cumples, lo rompes, pero has ratificado tu pacto, déjame decir, no es que Dios te esté castigando. Por causa de tu propio pacto que tú has establecido, te va mal. Pastor, ¿y cómo podemos hacer? Yo prometí algo y ya no lo puedo cumplir y me está yendo mal. Muy bien, sé sincero con Dios. Señor, yo he prometido esto y no puedo, perdóname. Lo he hecho en mi ignorancia. Y sé libre de ello. Hay muchas personas que para venir a este país han prometido cosas a Dios. O han prometido cosas a alguien. Cuando yo llegue, te prometo. Y hasta el día de hoy no lo cumplen. Y piensan que les va a ir bien. Y están, en este país están arrastrándose, están caminando de una manera que no les alcanza, no pueden tener lo suficiente, no pueden ahorrar, y todo se va, y etcétera. Le botan del trabajo, no consigue trabajo, y así. Es por causa de un pacto humano que has hecho. Y incluso lo has ratificado muchas veces, o has jurado por eso. Sí, yo te juro, sí. Y dicen, ¿por quién juran, no? Y hacen así grandote todavía, ¿no? Para que crean que realmente, pero por eso Jesús dijo, no juréis. Porque el juramento es la ratificación de una promesa que tú has hecho y que estás dispuesto a cumplirla sí o sí. Y si no la cumples, todo lo malo te va a llegar. Cuán importante es conocer las cosas del pacto. Por eso en esta comunidad nosotros no pedimos que nadie haga pacto ni que nadie se comprometa con la iglesia al 100% diciendo que si tú te vas, te va a ir todo mal. No hacemos eso. Cada persona es libre de estar en este lugar. Si este lugar te sigue edificando y estás creciendo, gloria a Dios.
Pero si este lugar no te está llevando a un crecimiento, hay otros lugares que quizás puedan edificarte más. Eres libre para hacerlo. No te retenemos. Y si me pides una casta pastoral, yo te la doy. Solo te pediría que me digas el por qué te vas, para tenerlo presente y mejorar en eso. Porque no somos una iglesia perfecta. Estamos creciendo y estamos aprendiendo. Estamos mejorando, buscando la excelencia en todo sentido de la palabra. Porque no somos perfectos. Pero no pedimos que alguien, como dicen en algunos lugares, ¿no? Ejerzan un compromiso con la iglesia, un pacto con la iglesia. Sí es bueno decir, pastor, ¿sabe qué? Mire, me gustaría quedarme en la iglesia, me gustaría seguir creciendo. Gloria a Dios, amén, bienvenido. Yo no te pediré tu pasado, ni te preguntaré qué hiciste, qué no hiciste, ni te pediré una carta. Para mí lo que vale es lo que yo puedo ver acá, aquí. En algunos lugares, ¿no? Carta pastoral, llaman al otro pastor, ¿por qué se ha ido? ¿Por qué no se ha ido? ¿Qué le pasó? Y, ¿no? Está acá en mi iglesia, se está con... No, yo no hago esas cosas. Tu mejor carta eres tú mismo para mí. Tu mejor carta que tú tengas de ti es tu persona, que yo pueda ver en ti. Es la mejor que te puedo pedir. Pero no hacemos pactos, no pedimos que alguien haga pacto. He hablado con creyentes que han estado en iglesias y les han hecho jurar de que van a servirle al Señor en ese lugar. Y cuando han querido partir les ha ido muy mal y han tenido que regresar. Y les he tenido que explicar lo que es el juramento, lo que es el pacto humano. Y muchos han confirmado a través del juramento y no han cumplido y les está yendo mal. Entonces es tiempo, mi amado hermano, de que tú puedas ser consciente de lo que es el pacto. El pacto divino y los pactos humanos que muchas veces hacemos con alguien. Hace poco me encontré con alguien y me dice, Francis, yo establecí un contrato con una compañía, la compañía Dunkin' Donuts, y realmente yo me retiré, ya no quise saber nada. Después de 7, 8 años me llamaron, me estuvieron ya llevando a juicio y que tengo que cumplir mi pacto, mi contrato que establecí con ellos, de que yo siempre voy a estar arreglando los locales de esa compañía y no me puedo salir de ahí. Un pacto humano. Si no continúa con el pacto, hay una demanda fuerte en la cual quien pierde es el que se va. Por eso, mis amados hermanos, quiero decirles algo. Cuando un matrimonio han hecho todo lo que sea necesario para poder mejorar y han buscado de Dios, pero ambos o uno de ellos no quiere hacer los cambios necesarios en su vida, no te vayas porque él no quiere hacer los cambios. Deja que esa persona se vaya. No rompas tú el pacto. Si la persona quiere partir, déjalo que se vaya, porque está rompiendo el pacto. Pero no lo hagas tú. Pero pastor, me golpea. Si te golpea, si te está golpeando, entonces sí, retírate. Tú no estás rompiendo el pacto, él ya lo rompió hace tiempo. Porque un pacto, un matrimonio es para protegerte, no para destruirte, ni golpearte, ni buscar que tú te mueras en cualquier momento. Mi recomendación por las parejas que están sufriendo de maltrato es que déjenlo. No te digo déjalo y búscate otro, no, déjalo y ora por esa persona y ser restaurada tú. Es mi recomendación para los matrimonios que están sufriendo violencia. No estoy de acuerdo con el divorcio, pero hay situaciones en las que demanda que eso se hace. Y no estoy tampoco invitando a que se divorcien, no, porque estoy en contra de ello. Por eso existe la consejería pastoral. Pero si tú eres de las personas que has prometido, has hecho un pacto, quizás alguien diga, menos mal, yo no me he casado, ¿no? Porque yo no me he casado delante de Dios, ¿no? Yo no tengo ni un papel que he firmado, nada. Pero déjame decirte, has hecho un pacto humanamente con alguien. Le has profesado amor, le has dicho, te voy a cuidar, mira, tú y yo juntos, nunca te voy a dejar. Y la estás dejando, o lo estás dejando, y has hecho un pacto humano. Y por causa de romper ese pacto, hay consecuencias
quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.